Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien. Vamos con este nuevo video de día domingo en el que vamos a repasar tres cosas absolutamente maravillosas y que creo que lo vamos a disfrutar absolutamente todos. Vamos a empezar con algo de Davos Ceneice, que le ha hecho algo muy interesante a la Cobra. Bueno, que la Cobra siempre está hablando de cosas de Real Madrid y Barcelona, haciendo querernos ver o pensar que el Barça es igual de grande o muchas veces más grande que el Real Madrid. Pero es tan fácil desmontarle estos relatos que un tipo como Davos, que bueno, no es que me parezca el tipo más brillante, tampoco me parece un tonto, todo lo contrario, le desmonta esto muy fácilmente, ¿no? Y la verdad es que está bastante interesante. Sobre la mitad del video, el segundo video que vamos a reaccionar, es algo de un periodista de ESPN absolutamente lamentable, faltando el respeto a un futbolista del Real Madrid. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar, qué es lo siguiente que tiene que pasar para que se tome un poco de respeto en estos casos, ¿no? Y para finalizar les voy a colocar un popurrí o una especie de mezcla de varios videos con fichajes que el Barça iba a hacer según algunos periodistas y es absolutamente cine. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Muchachos, y para empezar, lo que les estaba comentando de Davo y de la Cobra, que me parece bastante interesante, al menos para comentarlo aquí. El mejor equipo de Barcelona. Si yo fuese un crack, quería al Barcelona. Pero aún así sigue valiendo más jugar en el Real Madrid. Por ejemplo, ¿qué vale más? ¿Jugar en Boca o jugar en Independiente Rivadavia Mendoza? Jugar en Boca. Por más que Independiente Rivadavia juegue Libertadores, por más que esté primero en la tabla anual, hay algo que se llama grandeza, historia, que no se basa solamente en el momento actual. Aparte, el Madrid tampoco está tan mal. Y por eso, pero Barça también, que Barça que no tiene historia. Es grande, pero no tanto como el Madrid. Pensá que es más cerca Independiente Rivadavia Boca que el Barça al Madrid. Burradísima historia que está diciendo, Davo. Tiene una burrada Independiente histórica. Rivadavia está a 6 Libertadores de Boca. El Barça está a 10 Champions de Madrid. Está bien, pero Ligas de Boca, ¿cuánto está? Un montonazo, amigo. Amigo, cuando tenés 15 Champions, las ligas quedan a un lado. Mentira, eso es mentira, amigo. Eso es mentira, amigo. Eso es mentira, amigo. Siempre vas a ser la sombra del Madrid. Eso es mentira. Toda tu vida vas a ser la sombra del Real Madrid. Toda tu vida, amigo, vas a ser la sombra del Real Madrid. Mi pregunta es... Es mejor. Es que es maravilloso. A ver, o sea, mira, está bien. Incluso para mucha gente que piensa que el Barça a día de hoy es muy superior al Madrid, yo no lo contemplo de esa manera, sinceramente. No me parece. Me parece que el Madrid está a un entrenador que sea capaz de hacer ver a estos chicos lo capaces que ellos mismos son de ser, de que esto no solo se empareje, sino que el Madrid se vaya muy por encima. Es que repasa la plantilla del Madrid. El Madrid tiene una plantilla que yo creo sinceramente que con un par de ajustecitos puede explotar en una locura absoluta, y si no, tiempo al tiempo, ¿no? Y aparte de todo eso, también hay que entender que a nivel historia es que el Barça no solo está por debajo del Madrid, sino que está muy por debajo, y eso siempre va a ser importante de recordárselos. Y si no, mira, todos los fichajes que el Barça pretendía cuando el Madrid se interpuso, dijeron, o sea, el Barça sí está muy bien, pero el Madrid es otra cosa. Y bueno, muchachos, para seguir avanzando, hay un periodista que está ahí, este es Mauricio Pedrosa, que bueno, no es alguien que me caiga nada bien, y de hecho creo que ha hecho muchas cosas desubicado. Pero ahí está haciendo un análisis de unas palabras que otro periodista anteriormente dijo sobre los centrales del Madrid, y lo que vamos a ver es absolutamente vergonzoso. Y repito, como ESPN, una de las cadenas deportivas más grandes del mundo, si no la más grande, se permite tener tipos como este y como Mo Llorens y gente que, o sea, ya está bien los chistes y toda la cosa, pero ya Barack Feber en su momento que dijo que Vinicius necesitaba una cachetada, ese tipo de cosas que yo creo que ya están muy fuera de lo que es lo deportivo, ¿no? Vamos a darle play. Y Rafael Ramos decía, le falta un central al Real Madrid. Lo que le sobra son centrales. No. Tiene 5 centrales Uno de personalidad. Uno de personalidad. ¿No te gusta Militao? No, para nada. ¿Militao no te parece un central con personalidad? En el momento en el que cayó Militao, que tiene una personalidad. Rudiger, ¿no te parece que tiene personalidad? Le sobra personalidad. Demasiada. Sí, el año totalmente. de consagración de Dean Hausen también. Hablo de personalidad, no de crimen. A ver, muchachos, perdón, es lo que les estaba comentando ahorita. Para si alguien no lo entendió, voy a tratar de darle un poquito de contexto rápido. Viene este hombre, Mauricio Pedrosa, a responderle a una anterior opinión en el que él decía que el Madrid necesitaba un central con jerarquía, con experiencia, personalidad, etcétera, etcétera. Llega este hombre y dice, bueno, Rudiger tiene mucha personalidad. Los otros ahí también asienten al respecto de esto de Rudiger y su personalidad. Y pues lo que ha ocurrido básicamente es que este hombre ha dicho que estamos hablando de personalidad, no de criminalidad. O sea, haciendo referencia, porque tampoco tiene la valentía de decirlo así abiertamente, que Rudiger no es que tenga personalidad, sino que roza la ilegalidad o el crimen. Es que, o sea, me parece impresionante. Y repito, ¿cuántas veces tenemos que aguantar
a futbolistas del Real Madrid en ESPN y en otras plataformas se le falta el respeto de esta manera tan absurda, tan ridícula y tan patética, ¿no? No sé qué es lo que hay que hacer, no sé a dónde hay que llegar, pero repito, esto me parece absolutamente patético. Curiosamente, nunca se escuchan este tipo de cosas en este lugar acerca del Barça, que mira que ha tenido cosas bastante turbias como para hacer comentarios fuera de lugar, aunque tampoco estaría yo del todo de acuerdo. Es que es loco, muchachos, porque a ver, está bien que tengas una opinión, que no te guste un futbolista, lo que tú quieras, que no te guste un equipo y que sientas, de hecho, cierto rencor o alguna cosa. Yo hay cosas que la puedo llegar a entender. Lo que yo no puedo llegar a entender es que se le falte el respeto de esta manera tan ridícula y patética a un futbolista. O sea, definitivamente creo que estamos pasando un límite que es incluso hasta peligroso. Cerramos con esto que les decía, que me parece cine absoluto, muchachones. Pero a mí la información que tengo es que Nico Williams le comunicará esta semana al Athletic Club que se va al Barça. Que Nico Williams le va a comunicar al Athletic Club que se va al Barça el nombre... Un jugador del Liverpool. Claro. El nombre con el que está trabajando ya el Barça es Luis Díaz. El Barça está trabajando desde ya en el fichaje de Luis Díaz. Considerando la situación económica del Barça, por eso yo lo decía antes, Pogba es un caramelo por el tema de que puede salir a coste cero y obviamente con una prima de fichaje, con una ficha y con una comisión para la gente, seguro. Claro. Bueno, y la semana que viene, Josep, me cuentan que principio de semana, lunes o martes, se pretende anunciar a Wijnaldum. El Barça quiere un jugador top para el extremo izquierdo. Y ese jugador lo desvelaba José Álvarez en el Twitch del Chiringuito. Rafa Leao. Rafa Leao es objetivo del Barça. Lo ha pedido Flick. Su inscripción en la Liga, asequible. No sería problema porque van a salir 5 o 6 jugadores que liberarían ese espacio. Es el nuevo objetivo del Barça. La operación Leao ya ha comenzado. Bernardo Silva va loco, os lo puedo asegurar, loco por venir a Barcelona. Bernardo Silva habla casi a diario con Xavi. Es que el tema es que las garantías que el Barça o la confianza que ha generado el Barça en cuanto a grandes fichajes es cero. No. Cero. Dime un gran fichaje del Barça. Es que me parece impresionante. Repasas cada uno de los fichajes y creo que ninguno de los que han dicho. Y esto, ojo, esto es una pequeña prueba de todas las barbaridades que se han dicho. Que el Madrid también ha ido por fichajes y no se han terminado de concretar. Creo que el caso de Rodri es el más reciente y probablemente el que más impacto a nivel comunicacional ha tenido. Pero el Madrid casi siempre que va por un futbolista va con una determinación en la que difícilmente no se acaba cerrando la operación, ¿no? O sea, es que me parece brutal, brutal. Yo repito, lo dije el otro día, menos mal que yo nunca sentí ese deseo de seguir de alguna u otra manera al FC Barcelona, porque verano tras verano creo que acabaría colgado yo, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ese mensajito final de Juanfe Sanz, que ya lo hemos visto otras tantas veces en este canal, es una realidad. Es impresionante lo que mienten. Y una de las cosas que siempre digo, muchachos, no es echarle toda la mierda a los periodistas, porque al final muchos de ellos y la gran mayoría, el 90 y pico % de sus informaciones vienen filtradas del club, que por alguna u otra razón lo hacen, ¿no? Lo de siempre, lo voy a dejar hasta aquí esperando que me den sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.